Y esto es lo nuevo de Mel Gibson como director. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para dar una opinión express de la película Flight Risk, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace. Voy a ir directo al grano. Flight Risk me ha parecido la peor película del 2025 hasta la fecha y una de las peores experiencias viendo un thriller que he atravesado en mucho tiempo. Y esto me golpea el doble precisamente por todo el talento involucrado que mencioné hace unos segundos. Es un filme dirigido por Mel Gibson, que por muy personaje que sea en la vida real, ha demostrado tener mucho talento en el pasado. Y aquí poco de eso se ve. Por consiguiente, para no hacerles perder mucho tiempo, voy a dividir mi comentario en tres grandes puntos negativos que yo puedo sacar de esta experiencia para que más o menos se den cuenta del calvario que tuve que atravesar. Para empezar, visualmente es totalmente inconsistente. Evidentemente estamos hablando de un filme de bajo presupuesto o de un presupuesto limitado, y eso se ve en prácticamente cada escena que vemos en pantalla. Por un lado, se nota que es una película de bajo presupuesto porque estamos limitados a seguir a solo 3 personajes dentro de una avioneta, pero por otro lado, el nivel de los efectos visuales por momentos da vergüenza ajena. Es realmente un trabajo muy mediocre. Y esto, al menos a mí, me estuvo frustrando en demasía, porque se nota que la película por momentos intenta subir los decibeles de la intensidad, pero se siente limitada por su presupuesto, y lo único que tenemos son escenas bastante fallidas. Aunque igualmente debo reconocer de que la parte del aterrizaje es mucho más competente de lo que yo pensé que iba a ser. Digamos que todo el presupuesto terminó yéndose a esa secuencia y no se ve tan mal, así que al César lo que es del César. Por otro lado, añadido a lo anterior, el segundo punto negativo que me gustaría destacar es que los personajes de esta película son un caos rotundo. Por la mezcla de personalidades que tienen, por cómo están interpretados, por el tiempo en pantalla o simplemente por las cosas que hacen dentro de la avioneta, es simplemente un desorden. Principalmente el antagonista de turno interpretado por Mark Wahlberg, que en mi opinión es uno de los peores personajes que he visto en pantalla grande en mucho tiempo. Es un personaje plano, de una sola nota, extremadamente cringe en momentos determinados y que realmente no hace casi nada a lo largo de toda la narrativa. De hecho, creo que es extremadamente decepcionante lo que el libreto le da a este personaje en general, volviendo toda la situación un poco repetitiva igualmente, porque al final del día intenta atacar, luego es reducido, luego es amarrado, luego pasa grandes secciones de la historia amarrado como ya dije, luego intenta atacar de nuevo, pero luego es reducido de nuevo, entonces no es una presencia amenazante por ningún lado. Y bueno, del aspecto físico de Mark Wahlberg mejor ni siquiera hablo, porque perfectamente podría estar 30 minutos tirando puro veneno a lo que se ve en pantalla. Por otro lado, el personaje de Topher Grace creo que es una mezcla de muchos mundos. Por momentos es como el relieve comédico, pero después tiene que ser un poco amenazante, pero tiene que ser también un poco débil. Entonces me parece un poco extraño que ese personaje, que es un criminal que está siendo buscado por la policía, termine recayendo en estos cambios de tono que realmente se sienten un poco fuera de lugar. Y no me malentiendan, yo creo que el actor hace lo que puede con lo que tiene, pero igualmente el personaje se siente extraño en pantalla, no se siente 100% cohesivo con una subtrama que supuestamente debería ser bastante emocionante, tensa o en el mejor de los casos memorable. Eso sí, ya mencioné que los personajes son un caos en general, pero obviamente dentro del trío que conocemos, creo que el que mejor sale parado es el personaje interpretado por Michelle Dockery, o simplemente la policía, por decirle de alguna forma más simplona. Siento que es el personaje mejor escrito al final del día y también el personaje que tiene momentos dramáticos mejor logrados igualmente. Así que por mucho que los personajes sean un caos, por mucho que los personajes se sientan o desperdiciados o simplemente fuera de lugar en ciertas escenas, al menos este personaje policial creo que saca adelante la tarea en momentos determinados, no sin antes caer en situaciones igualmente bastante bizarras.
Y esto, al final del día, es consecuencia directa del último punto negativo que quiero mencionar, que es a su vez el más grande de todos. Y es que, en mi opinión, el libreto de la película por completo es un desastre. Para empezar, siento que no maneja bien para nada lo que tiene que ver con la cohesión de tonos. Intenta ser un thriller por momentos, intenta tener suspenso, pero también coloca a los personajes a hacer ciertas situaciones, a tener ciertas dinámicas que en mi opinión se sienten bizarras, extrañas, incómodas, que intentan hacerte reír pero fallan en el acto. Por consiguiente, tenemos momentos en donde la situación en la avioneta es súper tensa, pero de repente el personaje de Michelle Dockery recibe una llamada y la persona que está del otro lado del teléfono se pone a coquetear con ella. Es una cosa tan loca, tan fuera de lugar, e incluso el propio personaje como que se ve engatusado por eso. Entonces, la mezcla de tonos, un desastre. Pero a su vez, la lógica interna de la historia, o más bien dicho, la propia historia, simplemente no está bien tratada. No conocemos bien a los personajes, la dinámica que se forma entre ellos tampoco es muy coherente, muy cohesiva, y al final del día eso provoca que el ritmo de la película se sienta por completo. Les juro que la película puede haber durado solo 80 o 70 minutos e igualmente lo hubiese sentido de 3 horas de duración. Y esto, en conclusión, termina siendo lo que más me pesa del visionado. Porque por último, si hubiese sido una película entretenida, yo hubiese defendido eso. Yo hubiese dicho, ok, el libreto es un desastre, el libreto es una tontería enorme, pero al menos es entretenida, al menos me divertí con los personajes, me divertí con el suspenso, pero no tiene nada de eso. El ritmo también es un desastre, los personajes no cohesionan y así sucesivamente. Es una experiencia que realmente no recomendaría a nadie. Pero bueno, creo que ya quedó más que claro que esta película literalmente no funcionó conmigo en prácticamente ningún sentido, así que les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de ella si es que ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que es literalmente la peor película del año o no es para tanto y ustedes sí se divirtieron con ella? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.